Presenta Té Canarias, para su variedad, té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té. Bueno, volvemos a Montevideo, aquí a los estudios de Canal 10. Estamos con Hugo Bay, que es economista del Instituto Cuesta Duarte, integrante del equipo de representantes de los trabajadores en el BPS, hablando sobre esto que todavía no está implementado, pero se ha trascendido que se iba a cambiar el cálculo de la renta vitalicia para, no a los que están cobrando, no, es decir, a los que se jubilen a partir de que entre en vigencia. Exactamente. Y que esto tiene que ver con esa situación particular del diseño de la renta privada, digamos, de la jubilación por el sistema de ahorro, que es las AFAP, que es lo que más se habla y lo que más conocemos, entre otras cosas porque recién se están empezando a jubilar. Totalmente. Los ahorristas o los trabajadores. Las AFAP administra el dinero mientras el trabajador está activo. Cuando cesa la actividad y empieza la pasividad, paga. Se suponía que iban a ser aseguradoras, pero solamente está operando el Banco de Seguro del Estado, que además es socio de una de las AFAPs. Pero bueno, eso es otro tema. Cambia, tú decías razonablemente, porque también cambia la expectativa de vida. Claro, nosotros en realidad compartimos en primer lugar que hay problemas en el régimen de ahorro individual que requieren cambios y en principio, obviamente que si estamos trabajando sobre la base de tablas de mortalidad que están desactualizadas, estas tablas de mortalidad son en función de la realidad que teníamos a mediados de la década del 90. Naturalmente, con los avances que hubo en la expectativa de vida. Por suerte están desactualizadas, porque decir que los uruguayos promedialmente vivimos más años, ¿no? Exactamente, y eso que es tan positivo en tantas dimensiones, para los sistemas de seguridad social supone desafíos importantes. Y en ese sentido, actualizar esas tablas dinámicas e incluso incorporarlas un componente dinámico, porque si las actualizamos hoy, claro, dentro de 10 o 20 años nos vamos a encontrar con una situación similar. Entonces, en ese sentido, nos parece razonable el planteo. El problema, se agrega otro elemento. Hoy por hoy las tablas de mortalidad, si bien están desactualizadas, tienen un recargo del 20%, es decir, que ya a mediados de los 90, de alguna manera se presumía que esto iba a ocurrir y por diversos motivos, también porque en ese momento el mercado de las jubilaciones que se pagaban por el régimen de ahorro individual era mucho más chico, se estableció esto del recargo de seguridad. Es decir, para explicarlo muy fácilmente, si yo hoy tengo 60 años y se estima o se proyecta que voy a vivir 15, bueno, yo de alguna manera incremento artificialmente esa expectativa de vida a 18 años, por eso es el recargo del 20%, en lugar de 15 lo incremento a 18, y eso obviamente genera una disminución en la renta vitalicia que voy a pagar, porque voy a hacer el supuesto de que esa persona va a vivir 3 años más. Eso genera una caída en las rentas vitalicias. Entonces, hoy que el sistema se va a masificar, ahora, Hugo, hay informes del BPS que ya dan cuenta de que no es necesario utilizar ese recargo de 20%. Entonces, de alguna manera, ahí también habría que ver qué va a hacer el Banco Central con ese recargo, porque por un lado puede actualizar tablas de mortalidad, pero por otro lado eliminar el recargo y dejar más o menos la situación incambiada. Entonces, nosotros entendemos que ese recargo hoy no se justifica, en la medida en que se podría justificar si yo pago 100 jubilaciones. Entonces, los promedios ahí pueden diverger, digamos. Ahora, o sea que es posible que por la vía de aumentar en el cálculo de la renta vitalicia la expectativa baje las jubilaciones futuras, o no, porque si se devuelve ese 20% quizás se pueda neutralizar por lo menos, ¿no? Por eso es que hoy estamos hablando de trascendidos de prensa y hay que esperar un anuncio oficial. Nosotros entendemos que ahí hay un recargo que hay que eliminar y que hoy, desde el punto de vista técnico, no se justifica que exista. ¿Han tenido contactos con autoridades del Banco Central, del Banco de Seguros? Yo diría que menos de las que hubiéramos querido, en el sentido de que nosotros venimos alertando hace mucho tiempo de esta situación. Es decir, el Banco de Seguros hace muchos años que está en soledad en esta parte del negocio, se sabe que va a perder, y nosotros entendemos que estos cambios deberían haberse instrumentado antes. Ahora, lo que también planteamos es que se discutan estos cambios, pero también en una discusión más amplia sobre todo el régimen de ahorro individual. Como decía yo hoy al principio, desde nuestro punto de vista es un sistema, el de ahorro individual, con un costo muy elevado, es decir, lo que hoy se llevan las AFAP y lo que
restan de comisiones. Acá estamos hablando de que cada 100 pesos que ponemos para el ahorro, 28 pesos las AFAP se lo quedan, producto de comisiones. Es un costo muy elevado. Además hay un lucro evidente, digamos, las AFAP son empresas privadas que tienen ganancias absolutamente extraordinarias para lo que es la rentabilidad promedio de la economía, y al mismo tiempo nos encontramos que ya antes de estos cambios pagaban prestaciones que eran insuficientes, y en la medida en que se requieran modificaciones de este tipo, porque hay problemas para el Banco de Seguros que proyecta pérdidas y donde se sigan bajando las jubilaciones, ya sea por la tasa de interés técnico como ocurrió en el 2012 o producto de cambios en la tabla de mortalidad, vamos a tener prestaciones cada vez menores, jubilaciones más bajas. Entonces hay que dar una discusión global más amplia, y la realidad es que por ahora no hemos encontrado los ámbitos que nosotros entendemos serían muy fructíferos para que todos los actores involucrados en esto podamos aportar los elementos y tener una salida que tenga en cuenta, por supuesto, los problemas de sostenibilidad que hoy tiene claramente el sistema, pero que también tenga en cuenta temas de universalidad, de solidaridad, de cobertura, de suficiencia de las prestaciones, que hace justamente a los principios básicos de la seguridad. No, obviamente las soluciones tienen un componente técnico específico, muy árido para cualquiera de nosotros, pero lo importante es que este tema esté en la consideración pública. Por supuesto. Que lo sepa la gente, los contribuyentes, los beneficiarios o futuros beneficiarios, y obviamente que se solucione de la mejor manera posible. Hugo Bay, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Hacemos una pausa y seguimos compartiendo la tarde en casa. Presentó Té Canarias, para su variedad té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té.